42 leads a $10.33 y 9 presentaciones de IUL en menos de 33 días. Ese es el caso de Pablo Zavala y lo estamos haciendo hoy, 25 de julio del 2025. Pablo Zavala es un agente independiente de IUL, vive en Los Ángeles, California, y los estados principales en los que corrimos la campaña fue Arizona, California y Florida. Básicamente, Pablo, antes de comenzar con el sistema de REDS, los problemas que tenía era que los leads, primero, eran muy fríos y muy caros. Segundo, eran personas muy mayores y sin buen poder adquisitivo, que esto suele pasar cada vez más con las políticas y filtros que pone Facebook de que tienes que anunciar como campaña de categoría especial, que sea de seguros o de productos financieros, porque no te permite filtrar el rango de edad cuando haces el anuncio, ¿ok? Entonces tenía ese problema de que las personas eran muy mayores, no tenían buen poder adquisitivo y adicionalmente estaba estancado en sus cierres de IUL. 33 días después, 42 leads a $10.33 cada uno. 9 presentaciones agendadas automáticamente sin tener que llamar a los leads. Pablo no tuvo que llamar a los leads para tener estos 9 agendamientos, es decir, nada de no me interesa o no me contestan el teléfono ni nada de eso. Y 55.56% de estas citas que se agendaron eran personas menores a 65 años y sin problemas de salud. ¿Cómo sé que son sin problemas de salud? Porque antes de llegar a la reunión se les pregunta en un formulario largo si tiene algún tipo de hipertensión, de cáncer, diabetes, algo por el estilo que no esté controlado y que el seguro te vaya a rechazar cuando meta su póliza de aprobación. Aquí puedes ver una captura de pantalla de su cuenta de Facebook, de su Ads Manager. Puedes ver que es desde el 18 de junio hasta el 21 de julio de 2025, 42 leads a $10.33 cada uno de los leads. Y tenemos que esta es su cuenta del CRM. Puedes ver ahí que dice Pablo Zavala, 9 submissions del formulario largo en el que dejan su edad, si tienen capacidad de ahorro, X, todo ese tipo de cosas antes de poder agendar la reunión. Y puedes ver que hay 9 agendamientos y tenemos por acá el mismo rango de fecha, ¿ok? Del 21 de junio al 21 de julio, ¿ok? En cuanto a la calidad de los leads, que la edad que tenemos es 44% de las personas son mayores a 65 años y 55.56% son menores a 65 años. Luego se repite la métrica igual en la capacidad de ahorro. Tenemos que 44.4% no ahorran más o al menos $200 al mes. Y tenemos que 55.56% de los agendamientos respondieron que ahorran más de $200 mensuales. Y por último, en la parte de salud tenemos que el 22.22% de los leads dice que tiene un problema de salud como los que te mencioné anteriormente, es decir, diabetes, hipertensión, cáncer, algo por el estilo, mientras que 77.78% menciona que no tienen ningún problema de salud, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve específicamente nuestra calidad de agendamiento cuando unimos todo? Básicamente tenemos 9 agendamientos acá. De esos 9 agendamientos, 5 son cerrables, es decir, que son menores a 65 años y son personas saludables. Y 3 son hipercalificados, es decir, que tienen primero una edad menor a 65, luego son personas saludables y por último están ahorrando más de $200 al mes, ¿ok? Los números de Pablo son estos. Básicamente la inversión tuvo $462 invertidos, de los cuales tuvimos 380 clics, un costo por clic de $1.22. En cuanto a los leads, tuvimos 42 leads, es decir, el 11.32% de la gente que le dio clic al anuncio dejó sus datos de contacto. Eso nos da un costo por lead de 10.33, como puedes ver acá. Y de esos leads pasaron a agendamientos automáticos el 21.42% de esos leads. ¿Ok? Es decir, que llenaron el formulario largo y agendaron una reunión. El costo por booking o por cita agendada fue de $51.37, es decir,
$462, que fue el total que invirtió entre 9 agendamientos automáticos. Y por último, de esos agendamientos automáticos tenemos que 55.56% son cierres potenciales, es decir, personas menores a 65 años y con buen estado de salud. Eso quiere decir que cada cierre potencial de esos 5 que tuvimos salió en $92, es decir, $462 invertidos entre 5 cierres potenciales nos da 92. ¿Cómo logramos esto? Importantísimo. Esto lo logramos primero con la parte de los anuncios. Siempre buscamos captar la atención y hacer que la gente le clique al anuncio mucho más que en el anuncio normal. Esto específicamente lo hacemos de esta forma, pero antes de llegar ahí, lo primero es que sepas cuál es el costo por clic regular de la industria hoy en día. Si tú montas un anuncio de generación de leads en la industria de seguros o la industria financiera, el costo por clic va a ser de $2 para arriba. ¿Ok? Ese es el promedio. En el caso de Pablo, tuvimos un costo por clic de $1.22 por clic. Es decir, el costo por clic promedio fue 1.22 y el motivo de eso es que aquí puedes ver un anuncio regular de Facebook sobre IUL. Puedes ver el típico anuncio que dice: ten un seguro de vida de $2 millones o asegura a tu familia o acumula dinero sin riesgos de perderlo, diferentes cosas así de ese estilo. Y hablan mucho sobre los IULs, mientras que nuestro anuncio no habla de los IULs específicamente, sino que habla del problema que tiene el público, que es llegar a su retiro sin dinero suficiente para retirarse. ¿Por qué disparamos ese punto de dolor y no hablamos de los IULs? La razón es muy simple. La razón es que, además de testearlo 1.000 millones de veces y verificar que nuestro anuncio convierte mucho más que el anuncio cuando habla de los IULs, hay un segundo motivo hay un motivo que explica estos resultados, que es que el público hispano en Estados Unidos no está familiarizado con el término IUL. Entonces, si tú le dices IUL, muy probablemente la persona no va a saber de qué le estás hablando, tampoco mucho de un seguro de vida, porque culturalmente en los países latinos no tenemos o no somos muy pro seguros de vida. Entonces van a pensar o que el IUL es simplemente un seguro de vida de los que te mueres y te pagan, que no tenemos una buena cultura sobre ese tipo de seguros y pensamos que no son necesarios, y no vamos a relacionar tampoco IUL con un seguro con un fondo indexado. O sea, no vamos a relacionarlo con eso porque no sabemos qué es. Y el problema de también publicar en tu anuncio IUL es que lo único que vas a hacer es que las personas que te respondan al anuncio son otros agentes desesperados por vender y que van a dejarte sus datos para que lo contactes y ellos puedan sacarte la información de cómo presentas tu IUL. Es decir, son las únicas personas que van a reconocer el término y que te van a dejar sus datos. Y probablemente si haces esto con estos anuncios de este estilo que son los comunes en la industria, probablemente estás teniendo ese problema tú también, de que otros agentes te dejan sus datos de contacto simplemente para ver cómo es tu sistema. Buenísimo. Ahora, lo segundo, ¿cómo generamos los leads? Básicamente, el único objetivo que debe tener nuestra página de destino o lo que hace el tráfico después de darle clic al anuncio es lograr que nos dejen sus datos de contacto, ¿ok? Simplemente eso. ¿Cómo lo hacemos? El costo por lead promedio de la industria es 38.09. Ese es el costo promedio de la industria de seguros, ¿ok? Y de finanzas. El CPL o el costo por lead de Pablo fue de $10.33 por lead. Y esto es básicamente porque lo normal es que los agentes de seguros o las agencias de seguros lleven su tráfico de IUL a una página como esta, en la que simplemente se le pide los datos de contacto al cliente en cambio o a cambio de que un agente o un profesional o un experto los contacte, ¿ok? Y este tipo de páginas en las que simplemente le pides los datos de contacto a un lead hace que alrededor del 3, máximo, si es muy buena la página, 5% de ese tráfico que llega a esa página se convierta en lead. Mientras que la estrategia que nosotros usamos es algo que
nunca he encontrado nada mejor que esto y lo he probado en docenas de industrias y aquí funciona igual de bien, que es darle un reporte gratis o un lead magnet o algo gratis a la gente a cambio de sus datos de contacto. En este caso es cómo crear una estructura financiera sólida para tu retiro, ¿ok? Y este tipo de páginas, o por lo menos la nuestra, tiene una tasa de conversión promedio entre 12 y 15% más o menos, ¿ok? Porque el lead es mucho más propenso a darte sus datos de contacto siempre y cuando le des algo de valor a cambio, más allá de que un agente o un experto lo va a contactar, ¿ok? Ahora, el paso número 3 es el agendamiento automático. La idea es que el lead se agende inmediatamente en un día y una hora, justo después de darte sus datos de contacto. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que toda la gente lo hace así. Todo el mundo capta los datos y los lleva a una página que dice: gracias, te va a contactar un experto en los próximos días o en los próximos minutos o en las próximas horas. Mientras que el funnel o el embudo de Pablo lo que hace es esto: capta los datos de contacto y la página a la que redirecciona es una página en la que ya ellos pueden elegir agendar una asesoría gratis. No todo el mundo lo va a hacer de forma automática, pero van a haber personas que están más ansiosas por hablar contigo y van a preferir simplemente ir al calendario y agendar un día y hora para conectarse a una reunión contigo porque no quieren esperar a que tú los llames, ¿ok? Al hacer eso, vas a lograr que alrededor del 20% de los leads que entran agenden una reunión en piloto automático sin nunca haberlos tenido que llamar. Luego de hacer esto y luego de ganar en cada una de las etapas, tener un costo por clic menor, tener una tasa de conversión en la página de destino mayor a la página común y pedirle a la gente que agende de forma automática, sumas todo y básicamente lo que te da es esto. Si inviertes $1,000 en un funnel con las métricas promedio del mercado, esto es lo que va a pasar. Vas a invertir $1,000 y el costo por clic, para no llevarlo a $2 como dice el promedio de la industria, sino suponer que eres mejor que el promedio de la industria, sea $1.5 por clic. Eso nos da un total de 667 clics. Si el 5%, suponiendo que estés nuevamente en el tope, en los mejores de estas páginas que captan los datos a cambio de que un experto los contacte, vas a convertir alrededor del 5% de esos clics, ¿ok? Termina siendo alrededor de 33 leads. Y luego, cuando intentes de contactar a esos 33 leads que te llegaron, vas a tener alrededor de 3 presentaciones agendadas, de las cuales puede salir un cierre, ¿ok? Un cierre potencial. Eso nos da que al final el costo por cerrar a un cliente con el funnel promedio de IUL es alrededor de $1,000. Por cada $1,000 invertidos en anuncios deberías sacar un cierre de IUL. ¿Está mal? No está mal, la verdad. Porque una prima promedio puede ser alrededor de 250, vamos a llevarlo a $300. Eso nos da un AP de alrededor de $3,600 de primas anuales. Y suponiendo que ganes el 80%, nos da como $2,800, casi $3,000 de comisión que te pueden quedar. Si inviertes $1,000 en un sistema y sacas $3,000 en comisiones, estás haciendo dinero y es un sistema rentable. ¿Hay sistemas más rentables? Sí, pero este es el sistema promedio de la industria, ¿ok? Y por eso la mayoría de la gente no logra escalar mucho más allá de 4 o 5 cierres mensuales. ¿Cómo funciona o cómo funcionaría el funnel de Pablo Zavala si le metemos $1,000? Básicamente el costo por clic de él era 1.22. Eso nos da un total de 820 clics. De esos clics dijimos que el 11.32% nos dejó sus datos de contacto. Nos da 93 leads, casi el triple que arriba. Y tenemos que cada lead de estos nos salió $10.33. Y el 21% de ellos agendó de forma automática. Es decir, hubiésemos tenido 20 agendamientos, $51 por agendamiento, y el 55.56% de las citas que se le agendaron a Pablo fueron citas calificadas y cerrables. Es decir, en el caso de $1,000 hubiésemos tenido 11 cierres posibles y eso nos hubiese dado un costo por cierre de aproximadamente $90. Digamos que no cerraste las 11 personas, sino que cerraste
6, 7, no sé, porque ya estoy filtrando bastante este 11, o sea, ya estoy sacando todo el mundo que no califica, ¿ok? Digamos que cerraste 6, 7 y el costo por cierre sube a, no sé, $200. Imagínate invertir $200 en un sistema y sacar un IP de $3,600 con una comisión de 80%. O sea, estás multiplicando tu dinero por 10, ¿ok? En cuestión de semanas. Básicamente, cuando tienes un funnel que está optimizado en cada una de las etapas, esos son los números a los que puedes llegar. Multiplicar el dinero por 10, por 15, porque justo cuando haces eso es que puedes ir a la publicidad y aumentar la inversión y que te genere más leads, más reuniones, más cierres, así sucesivamente hasta que no tengas más tiempo en tu día para atender y cerrar más gente. Eso es lo que quieres lograr. ¿Ok? Por eso es importante que cuando tengas un funnel para IUL específicamente, que es el campo del que yo puedo hablar, tengas un funnel que esté bien optimizado y que los primeros cierres no te salgan por lo menos más de $250 a $300 por cada cierre. Y una cosa más, este funnel de Pablo no está contabilizando en los números que te estoy dando las llamadas que hizo él en frío a los leads que no se agendaron en automático. Es decir, si contara aquí las llamadas que él hizo, fácilmente duplicamos la cantidad de reuniones que hubo. Es decir, estos números que te acabo de mostrar son todos sin llamar a los leads para agendar citas. Simplemente en automático. Si llamas a los leads para agendar citas, puedes esperar el doble de resultados, que es evidentemente lo que yo siempre recomiendo. Sin embargo, no todos quieren hacer ese trabajo, no hay ningún problema. En caso de que no lo quieras hacer y trabajes con nosotros en Reds, nosotros lo hacemos por ti y te asignamos un appointment setter, ¿ok? Nada, si eso te parece bien y quieres un sistema para ti, simplemente dale clic abajo y hablemos, agenda una reunión con mi equipo y vamos a ver qué podemos hacer por ti. Hasta luego, chao, chao.